Hoy, luego de 1 año y medio de trabajo, estamos contentas con el esfuerzo que ha nacido y crecido de la voluntad política que no deja morir estos encuentros, como el de nosotras. El presente texto no debe ser considerado un documento terminado, sino un punto de partida para la discusión del encuentro. Hay opiniones divergentes acerca de las estrategias y de las prioridades políticas, acerca de la importancia de la lucha legislativa, de las alianzas con el movimiento LGBT, con los feminismos y con otros movimientos sociales. Se está luchando una fuerte batalla por el reconocimiento legal de los derechos civiles de las parejas del mismo sexo, y ante esto hay percepciones diversas. El debate sobre las distintas formas de autonomía, las autonomías de o las autonomías para, y sobre la supuesta existencia de un activismo institucionalizado. En toda la región se ha fortalecido la reacción conservadora, a veces católica, a veces evangélica o falsamente laica. En algunos lugares, las izquierdas, en ocasiones desde el gobierno, han demostrado su falta de solidaridad hacia nosotras, haciendo alianzas con los fundamentalismos religiosos. El primer cuestionamiento que yo haría es: ¿somos todas las que estamos aquí feministas o somos simpatizantes del feminismo? Porque yo creo que desde ese punto de vista es que debemos partir en una discusión donde pretendemos una articulación de un movimiento. Yo me asumo cercana, amiga, vecina o colindante del feminismo radical, autónomo. Creo que eso significa cosas bien concretas. Yo no creo que todas las palabras se le pueden llenar de cualquier cosa. Estoy en desacuerdo con el balance en el sentido de que plantean que hay un, ¿cómo decimos una palabra? Como desgarramiento en las discusiones. Yo creo, compañeras, que no hemos discutido suficiente. Entonces han habido ventanas de madres y cartas y cosas de ese tipo, pero discusión política a este movimiento le falta mucho. A mí me falta, por eso también viene. Como recordamiento a la fornida tortillera que está al mando de nuestro regimiento. Y yo hemos enredactado esta disertación para desmenuzar todo lo que es y va conllevando la etimología de la tortilla. ¿Qué es la tortilla? ¿Quiénes son las tortilleras? ¿Cuántas horas al día se invierten en hacer tortillas? Y finalmente, ¿por qué chingados se les dice tortilleras? Sintéticas somos lo máximo, extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrogadas al rival de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y manzano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta marginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Yo ya no encaja, no me digas que el placer es pura paga. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el imán de tus segundos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo La globalización se está instaurando en este momento a sangre y a fuego, literalmente, sobre todo en el sur, que es desde donde yo me ubico y desde donde hablaba. ¿Cómo armamos otra cultura que esté basada en otras ideas, que no sea la idea de superioridad? Entonces, ¿cómo armamos también movimientos sociales no reivindicativos, sino movimientos pensantes? Para mí, el queer y toda la teoría queer ha sido una de las grandes herramientas de la globalización para aquí en Latinoamérica. O sea, creo que estamos olvidando, y la globalización es el punto máximo, creo que del sistema patriarcal. Es más, para mí es el último aleteo de un sistema que va a caer. Y creo que es importante tomar en cuenta que desde su visión androcéntrica vuelve a invisibilizarnos, porque aunque no nos reconoce en nuestra capacidad de lucha o de identidad
de ser diferentes, sino que nos tolera. Yo no quiero pagar mis impuestos, yo a veces tengo como principio evadir impuestos, y lo digo acá, o sea, no tengo problema, yo no quiero aportar a este gobierno que no me representa, que no me reconoce, y si puedo comprar, por ejemplo, CDs pirata, los voy a comprar, no voy a ser parte de este consumo, y es así. Entonces, y si yo no pago mis impuestos, yo no puedo ser respetada como lesbiana. Creo que nadie acá no tiene televisión, no tiene computadora, no tiene jeans, no usa t-shirts. Yo estoy viviendo sin televisión y recién empezando a usar la computadora. La globalización no es el internet, ni la televisión por cable, ni la posibilidad de que nosotras nos veamos de tanto en tanto. Hay cambios tecnológicos que se han producido en la historia del capitalismo y que tienen distintas facetas. La globalización no es eso, no es que haya listas electrónicas y que nos escribamos. La globalización es un sistema dictatorial mundial que beneficia al mercado, a las corporaciones transnacionales. Eso nos pone en estado de emergencia a mucha gente que creemos todavía en los valores humanos, que creemos todavía en las culturas con plural, que creemos todavía en nuestro derecho a ser personas, a tener autonomía, a tener soberanía y a vivir nuestros propios procesos. La globalización es el triunfo del pensamiento único, es el triunfo de la lógica del 1-0. Y la lógica del 1-0 es la lógica patriarcal más profunda. Es la lógica con la cual no solamente se ha construido este capitalismo neoliberal, que para mí es la fase superior del patriarcado, sino que se ha construido todos los últimos 3.000 años de historia. Esa lógica que transforma toda diferencia en injusticia. Podemos hablar y hablar de las diversidades y las diferencias y pelear por las identidades diferenciadas, y el sistema, la historia nos lo ha dicho, es capaz y tiene toda la capacidad de transformar, de primero reconocer todas esas diferencias, ¿para qué? Para después transformarlas nuevamente en jerarquías. Y entonces pedimos, por ejemplo, por dar un ejemplo cualquiera, mayor penalidad para los golpeadores y los violadores, sin darnos cuenta que con eso estamos reciclando el sistema, es decir, estamos reciclando el papel de vigilar y castigar del Estado, y no somos capaces de entrar de fondo a tratar de ver qué causa esto. Qué cosa más perversa, más deteriorada puede haber entre feministas que colocarte desde la verdad única. Creo que nos toca entender que somos distintas, que vamos a avanzar desde estrategias distintas, y la mía, por ejemplo, sí es que los violadores, que los hostigadores tengan penas y que se las aumenten. Por supuesto que sí, en paralelo tengo la inteligencia de querer que establezca, que haya un sistema que establezca medidas que hagan que las causales de la violencia se echen para atrás. Creo que las dos cosas son válidas. En el Distrito Federal, por mi experiencia como legisladora, hicimos más de 10 ordenamientos legales que te están dando resultados. La impunidad es una realidad en América Latina y hay que revertirla. Y hay que revertir las formas de política pública hipócrita que nos invisibilizan, sí, pero lo que creo es hay que reivindicar todas las estrategias. Me parece desgastado y empobrecido descalificar a la otra. Entonces yo creo que también ya basta de que cuando nosotras, algunas, alzamos nuestras voces, colocamos nuestra ideología o nuestras posiciones, es tan fácilmente diciendo que estamos descalificando. Yo creo que es una actitud súper simplista del debate profundo que estamos viendo aquí ahora, y que eso no significa que nosotros estamos diciendo, estamos descalificando porque aquella habla feo, no, estamos posicionándonos políticamente. Entonces, yo creo que para eso son los encuentros feministas, los lésbicos feministas y todos los encuentros posibles de debate. Solamente quería decir eso. A mí me parece que todas las ideas no son válidas. Me parece que además una idea, para que sea válida, requiere necesariamente decir ya desde qué lugar habla, porque justamente en esa exposición, en ese mostrarse, se corre el riesgo de ser entendida o de ser muy mal entendida. Es decir, ¿cómo le decimos a la gente que no tiene de comer, a la gente que no desayunó hoy, que la globalización está aquí y que no podemos hacer nada? O sea, ¿cómo le decimos a las mujeres que están acá afuera, a las mujeres que no
ejemplo, compañeras, ¿cómo la organización está aquí, compañeras? De modo estamos excluidas, vamos a jodernos. O sea, si hay mujeres que no tienen dinero, yo creo, y yo se lo planteé en la comisión, tenemos que abrir las puertas. Y yo creo que sí, los costos ya están cubiertos. Hay que abrir porque esta discusión, hoy hay muchas sillas vacías que podrían estar llenas y no modifica el presupuesto total. O sea, es una pena que estas sillas todas, y que acá no haya más mujeres paradas. Yo creo que eso es ideológico y es político. Y yo esto sí lo planteé durante la organización del encuentro. Gracias. Yo no tuve lana para pagar, ni tampoco me creo, como dice ella, soy una marginal subterránea y aquí se me ocurrió meterme. Ahorita me pueden sacar, no hay pedo, pero tengo que decir qué onda con las jodidas, y aquí estoy por eso de metiche. Si me quieren sacar un momento, ahorita no. Pero me atreví a meterme porque nosotras no estamos atenidas, como dice ella, ni nos creemos feministas, pero sí nos estamos chingando la madre allá con las demás mujeres que apenas sí saben hablar, pero que se la están partiendo, vendiendo chicles, vendiendo paletas. Y, o sea, no se vale decir que tengas tú que te creas la marginada y la víctima y la mártir. Yo no hablo por las de Ciudad de Juárez porque no estoy allá, pero aquí también están matando un chingo en esa y en Catepec. Y lo que tenemos que hacer es unirnos de verdad todas y darles en la madre a muchos. Creo que es sumamente legítima la pregunta de decir, bueno, ¿dónde está el meollo de la maldad de la globalización? Si antes de la globalización de todos no estábamos jodidos. Si ahorita borráramos la globalización no cambiaría en nada nuestra situación. Si construir una utopía, hoy aquí paradas no estamos sentadas, la estamos construyendo y no lo estamos reconociendo. En Cuba tenemos un espacio de resistencia de todos años. No tenemos transnacionales, no tenemos internet, no tenemos, bueno, un montón de cosas que no tenemos. Vivimos en la isla soñada por todos, para todos, la suerte de paraíso para ustedes. Tenemos el bloqueo, efectivamente, pero ¿a dónde voy? Se supone que la globalización es algo que nos afecta por exclusión, es decir, no estamos dentro del sistema globalizado, no somos parte de la aldea global, somos la diferencia. Si Cuba es singular es por diferente, por resistente. Entonces, ¿a dónde quiero ir? A donde quiero, me gustaría desplazar el debate no para deslegitimar ni contradecir ni remotamente lo que se ha estado debatiendo, entre otras razones porque no me instalo en ese conocimiento. Es decir, yo no vivo con el referente de las transnacionales, ni del internet, ni del desempleo, ni del hambre. En Cuba nadie se muere de hambre, eso que lo sepa. Entonces, yo desde esa posición quiero llamar la atención, finalmente, la idea de decir, ojo, también donde resistimos, también donde no hay transnacionales, el sistema es absolutamente patriarcal, también hay invisibilidad. Ni siquiera existen organizaciones, ni siquiera podríamos soñar con un espacio como este, y eso también hay que tener en cuenta. Toda la lógica que está circulando en el sistema amoroso que traspasa todas nuestras relaciones, no solo la de la pareja, sino también la maternidad, nuestras relaciones de amistades, nuestras relaciones políticas, cómo seguimos reproduciendo la misoginia entre nosotras, cómo nos seguimos relacionando sin amor propio, cómo somos incapaces de ver nuestras propias miserias femeninas. ¿Por qué no hablamos de eso? Esa sería mi propuesta, que no creo que sea muy concreta, pero creo que ya en sí misma es bastante válida, porque el mundo no cambia si no modificamos nuestros modos de relación. ¿Qué quieren las lesbianas? Ni partido ni marido, ni dinero del gobierno, ni los dioses ni los ricos. ¿Y qué dicen las lesbianas? Que se abran las fronteras, que se acabe el consumismo. ¡Y para el feminismo! Entonces pensamos que era muy importante políticamente estar aquí, nos costó mucho, pagar el dinero y además venir políticamente hablando, porque más bien tenemos la idea de que la ética y la estética deben parecerse, entonces preferimos hacer encuentros que no sean en estos lugares, de esta manera, tan formales, etcétera, etcétera. Pero pensamos que era muy importante estar para hablar desde otro lado, ¿no?
y pues, socializar esta mirada política también. Para que no me olvides, te miraré con los ojos bien abiertos. Aquí no hay nada que esconder. Aquí estamos desnudas. Aquí estamos vestidas. Aquí estamos. Te miraré. Te cojo de la mano. Te cojo con la lengua. Te beso donde quiera. Detrás de tu rodilla. En la boca. En público. En tus lugares más privados. Parto de una relación entre feminismo y lesbianismo que existe, aunque no podemos asumirla como un presupuesto fácil o armonioso. Pensarnos como sujetos lésbicos feministas nos lleva a preguntarnos cómo nos hemos pensado, desde dónde nos hemos pensado, cómo nos estamos pensando, cómo se constituyen las lesbianas y las feministas en tantos sujetos y cuál es su relación política. En los 80, como en los 90, el sujeto feminista es un sujeto excluyente porque se constituye como forma única. La ilusión de la unidad o de la homogeneidad comienza a negar desde entonces la diversidad y la multiplicidad de esas que somos. El sujeto histórico feminista, siendo importante como es, al no reconocer a otros sujetos, excluye. Lo mismo ocurre con el sujeto feminista autónomo, siendo importante como es, se construye por negación. El feminismo institucional, que es el resultado de una definición por oposición, excluye cuando invalida otras prioridades políticas. Lo mismo ocurre con el feminismo de las jóvenes, quando não reconhecem o aporte de los outros feminismos. Por sua vez, o movimento de gays é racista, o de lésbica também o é. Os gays são misóginos, os negros também o são. Romper com barreiras estabelecidas, com os preconceitos e com as discriminações de forma concreta para além dos discursos é um grande desafio. E tenho certeza que não só para o Brasil, como também para os demais países da América Latina e do Caribe. Tenho certeza de que temos ainda que fazer muitas alianças, principalmente entre nós mesmas. Temos que nos respeitar mais e principalmente buscarmos criar estratégias próprias de mulheres latinas, mestiças, negras e indígenas, e com grandes diferenças de acesso à educação, saúde e bens materiais. Temos que ser mais inclusivas entre nós mesmas, destruir o racismo, o machismo e a lesbofobia que temos introjetados é mais que urgente, é vital para o movimento de lésbicas feministas. Obrigada. Yo pienso que esta ponencia cae súper bien a propósito de un acontecimiento que pasó anoche, de que ya había las transexuales leyendo poesía aquí, que creo que es un punto que vamos a tener que discutir, cuando no se le permite a compañeras lesbianas feministas entrar a este encuentro. El movimiento LGTB, centrado en la demanda de reconocimiento al que alude Nancy Fraser en sus recientes trabajos, se había iniciado en los Estados Unidos y comenzó a gestarse en América Latina y el Caribe, en un momento de inflexión, debilidad y pérdida de sentido de las propuestas más radicales de transformación social, incluyendo la feminista. Con un fuerte impulso por parte de las agencias de financiamiento, se definió la nueva agenda para las lesbianas, homologada y diluida a la de los otros grupos en situación de desventaja social debido a sus prácticas sexuales. Las lesbianas, impulsadas, contenidas y convencidas de un discurso cada vez más fragmentado, que consideraba separadamente las diferentes opresiones y que en particular separó la opresión patriarcal de la opresión sexual heterosexista, fueron instaladas en una lucha conjunta por el derecho que reclamaban cada vez más las minorías en la inclusión. Salud, léase, VIH-Sida, fundamentalmente, introducción de demandas en la agenda de Naciones Unidas y de los gobiernos, legislación antidiscriminatoria, derecho a la maternidad y a la paternidad, derecho al matrimonio, eran los temas. Encuentros, congresos, seminarios no dejaban de llamar a la unidad de la que se identificaba como una, entre comillas, comunidad.
Después de Chile, donde se celebró el 7º encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe en el 96, en cada uno de nuestros países, las autónomas, fundamentalmente lesbianas activistas feministas, logramos por un breve y efímero momento una llamada de atención sobre la pérdida de radicalidad del feminismo, con unas consignas y una visión del movimiento impregnada de ese espíritu de comunidad entre mujeres, entre comillas, y la recreación de otras formas de estar en el mundo. Guardo la hipótesis de que ha sido aquí la última resistencia colectiva de importancia al avance de un feminismo que, basado en sus posturas más radicales, prescindió del análisis de la heterosexualidad obligatoria como institución fundante del patriarcado y de las lesbianas como referente e imaginario de libertad e independencia disponible para todas las mujeres y no solo para las lesbianas. Cuando decidimos volver a entrar al lobby, 5 mujeres del comité organizador se pusieron en la puerta para impedirnos el paso de manera muy violenta y diciéndonos que solo las que tuvieron agente podían pasar, pero nosotros seguíamos argumentando que solo estaríamos en el lobby. En ese momento una de ellas me tomó del brazo y me jaló bruscamente y le dije que qué le pasaba, que yo no le estaba violentando, que me soltara. Por fin me soltó y entramos a seguir platicando. Después se nos acercó la compañera Ivonne, que nos preguntó qué había pasado, le contamos lo ocurrido y decidió pagarnos el día siguiente del encuentro. Gracias a ella pudimos venir, ya que al parecer solo quien tiene las posibilidades económicas tiene acceso a lugares donde el diálogo, la comprensión, la tolerancia y además donde se predica el feminismo como una forma de solidarizar como una igual, como un grito en contra de la violencia que se ejerce hacia nosotros. Formas de relación y alianzas entre los movimiento feminista, movimiento homosexual, etc. Pero sin el propio movimiento no podemos hacer nuestras propias alianzas y ser tolerantes y respetuosas con otras compañeras, sobre todo en un evento como este, no podemos hablar sobre alianzas con otros movimientos. Yo creo que el tema que está tratando la compañera es perfectamente coincidente con este punto. Muy bien. No solo nosotras fuimos violentadas, también la compañera Susana Quiroz y Rodney fueron agredidas por no tener acceso y dinero para asistir a este encuentro lésbico femenino. Esta es la forma correcta de construir nuestra historia, discriminándonos y agrediéndonos entre nosotras. Se preguntan ustedes dónde están las jóvenes lesbianas que no tienen acceso a recursos porque estudian y no les ayuda para más. Gracias. Respecto a lo que dice Tatiana del feminismo y concretamente que el feminismo ha perdido la radicalidad, yo creo que una parte del feminismo, del movimiento feminista de lesbianas ha perdido la radicalidad. Y todo esto tiene que ver, porque yo creo que los conflictos que están habiendo aquí son consecuencia de esa pérdida de la radicalidad del feminismo, cuando menos de esa parte del movimiento feminista de lesbianas. ¿Y por qué lo pienso así? Porque a mí me parece que estas lógicas patriarcales del dinero, de que si tienes entras, de que si pagaste comes, de que si eres ponente te escuchan, es decir, a mí me parece que estar cayendo en estas lógicas de jerarquías, eso es estar perdiendo la radicalidad y estar reflexionando muy poco nuestro argumento como feministas, nuestra construcción feminista. Entonces aquí pareciera que la lógica es la lógica del dinero más que la lógica de las ideas y la lógica de los aportes que se podrían tener en el evento. Eso me parece sumamente cuestionable y también me parece sumamente cuestionable que pues las que ya lo dijeron, que si no tuvieran las posibilidades económicas no pudieran entrar. Recuerdo en 1985 en el encuentro de Brasil, un grupo de mujeres que querían entrar al encuentro en Bertioga y que no tenían los recursos económicos, hicieron
una protesta afuera. Sin embargo, se les permitió la entrada, se hizo adentro una cooperacha, pero esto empezó a marcar justamente esta historia galopante en la que estábamos entrando en el movimiento feminista. La lógica del ámbito comercial, mercantil, más allá de las posibilidades que nos da el movimiento de discutir de la lógica del intercambio de las ideas. Por ejemplo, me preocupa mucho que este encuentro lésbico latinoamericano, no veo a más de 100 personas, y eso me parece sumamente preocupante para el movimiento lésbico. Lo hemos planteado en anteriores encuentros y creo que no hemos encontrado estrategias suficientes y fuertes como para ser, digamos, mucho más intervinientes en el movimiento feminista, que es nuestro movimiento, digamos, más cercano. Ahora, mi preocupación es cuando una sola forma de radicalidad es la posible. Yo creo que el momento en que hay un pensamiento crítico se está haciendo radical. Yo creo que cuando tratamos de transformar las prácticas políticas se está haciendo radical. Yo creo que cuando nosotras no reproducimos los sistemas de exclusión, estamos siendo radicales. Y en ese sentido, independientemente o no de si consideremos políticamente pertinente en este momento la discusión, el debate e inclusión de las compañeras transexuales, travestis y demás, yo quiero decir, ojo, independientemente de nuestras necesidades y prioridades políticas, cuidado con que nosotras, desde nuestra radicalidad o desde una propuesta de radicalidad, digamos, no, porque también estamos reproduciendo un sistema de exclusión. O sea, creo que eso hay que estar como muy atentas, reconociendo además de que este es un espacio lésbico feminista. O sea, yo ahí no tengo ninguna observación en el sentido de que sí es importante tener un espacio que sea nuestro. Entonces, a mí sí me preocupa el asunto de las letras, porque creo que cada vez más perdemos contenido, sobre todo como lesbianas feministas, en un movimiento que yo entiendo que lo único que nos puede unir es el asunto de la diversidad sexual. Diversidad sexual que es tan diversa, porque inclusive las lesbianas feministas vivimos la sexualidad totalmente diferente a lo que es un gay, a lo que es un transexual, a lo que es un transvesti. Eso no quiere decir, a mi modo de ver, que no se puedan hacer alianzas coyunturales. Eso no quiere decir que si nosotras defendemos nuestro espacio lésbico feminista, este encuentro, por ejemplo, con un espacio primero construido durante años, con categorías de análisis, con fricciones, con diferencias, ahora, por el hecho de decir no es un espacio para las transexuales, estamos excluyendo. Yo me estoy cansando de que nosotras siempre seamos las bonitas y que dejemos entrar a todo el mundo y que nuestros espacios siempre están subsumidos en base a lo que son los intereses de otros grupos sociales. En términos personales, además, tengo diferencias sustanciales con los transvestis y con los transexuales en términos políticos. Y fundamentalmente porque, primero, en la transexualidad hay una vuelta otra vez al biologicismo que yo no comparto y que podemos discutirlo. Segundo, los transgéneros, hay una vuelta al género que yo no comparto como lesbiana feminista. No quiero decir con esto que sus políticas no son válidas en función de un sistema que solamente asume un tipo de cuerpo legítimo. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que mi propuesta como lesbiana feminista que hemos construido durante años se basa en eso. Y como dice Norma, como dice Judith, la heterosexualidad obligatoria es nuestra categoría analítica fundamental. Es decir, no se trata, compañera, de que queremos excluir, se trata de defender un espacio que nos ha costado históricamente a las feministas, a las mujeres y en este caso a las lesbianas feministas. O fato de me perguntarem agora a Juanita se eu concordava ou não com a inclusão dos transgêneros que aqui estavam, eu disse para ela que acho que se alguém quer trabalhar com eles, que trabalhe, mas que venha para o nosso espaço, que é o único espaço que nós temos. Eu acho que a gente tem que defender esse espaço com todas as forças. E isso não quer dizer que é excludente, não, é uma defesa de espaço realmente.
Cuando yo fui a mi país y declaré abiertamente a mi familia que yo era lesbiana, bueno, mi papá estuvo en el hospital, mis hermanos lloraron, las flores se secaron, fue una cosa terrible. Pero uno de mis hermanos me dijo, ¿cómo es posible que excluyas de tu vida a los hombres? Y dije, coño, pero es que el sistema se recicla tan bien, porque ahora resulta que las decisiones políticas, que las opciones, que las renuncias que explican las opciones, son denominadas de exclusión cuando conviene, y cuando somos las lesbianas, las mujeres que las ponemos. Porque aquí hay un movimiento, y como hay en muchos lugares de América Latina que tiene que ver con la autonomía indígena, que es muy celebrado, incluso por la feminista. Nadie se va a parar a decirles, ¿y ustedes por qué no admiten a los mestizos? Jamás se les va a ocurrir una crítica como esa, públicamente, pues porque hay un pensamiento masculino que es el pensamiento hegemónico. Yo creo que el tema de las alianzas también tiene que ver con cómo nos relacionamos con lo que yo considero una clase política y una clase sexual, que son los hombres. Y ser que se operaron y están resignificando su corporalidad. O sea, mi amigo gay, o mi hermano, o mi hijo, pertenece a un grupo social que tiene el poder. Y nosotros nos relacionamos desde la subordinación histórica con el poder. Estamos volviendo de un encuentro en Chile, LGBT, del International Lesbian Association, en donde son espacios efectivamente en donde confluimos gays, lesbianas, transexuales, bisexuales. Bien, el movimiento trans que se reunió ahí de Argentina, Chile, México, Perú y otros países, nos hicieron una propuesta como movimiento trans para que pudiera haber una alianza estratégica en cuestión de cruce de agendas, de defender ellas la plataforma, el diario y la agenda de lesbianas, y al tiempo nosotras pues defender sus demandas, que entre otras, para mencionar algunas, reasignación de sexo, identidad oficial, papeles, reconocimiento de sus propias parejas, de sus familias, etc. En eso yo no encontraría mayor discusión, pues estamos hablando de este espacio de confluencia. Lo que sí queríamos era un pronunciamiento, ya que esto es una plenaria, en el sentido de que se discutirá o se tomará como una posibilidad el tener una alianza estratégica con la gente, con las mujeres trans, con las trans, porque no nos vamos a trans. Y otro tema muy diferente es el que se planteó ayer, para lo cual nos vamos a dar una oportunidad mañana en una de las plenarias, que tiene que ver con trans, lesbianas, que piden su inclusión a los encuentros. Casi como en los 70s, las feministas se tenían que reunir a escondidas para hacer los grupos que ahora llamamos grupos de base, que eran grupos de autoconciencia. Así como en los 70s había que esconderse, y así como hubo luchas por el voto, en algunos otros países por el aborto, también esos espacios fueron cuestionados fuertemente por esta ideología patriarcal, de por qué las mujeres necesitamos, no sé, los espacios físicos solamente para las mujeres. Y yo creo que parte de esta práctica feminista, desde luego que también ha sido construida desde el movimiento lésbico. ¿Por qué los espacios físicamente, no solamente simbólicos, ya no son suficientes los espacios simbólicos? ¿Por qué los espacios físicamente de lesbianas para lesbianas, construidos por lesbianas? Entonces a mí me parece que el patriarcado siempre pone vigilantes. De que una tiene derecho a elegir un espacio y a definir cómo lo quiere, y que eso no es excluyente de nadie. Pues no. O sea, solo queremos el espacio de esta manera, y eso no quiere decir que yo deje por fuera a nadie. Luego creo que la gente tiene la capacidad de crear su propio espacio. Eso de estar juntando a la gente es pensar que no tienen capacidad para salir adelante por sí mismos. Y eso es una manera de ayudar. Pero este encuentro salió porque en el encuentro heterosexual feminista no teníamos espacio y creamos nuestro espacio. Y nos costó. Si las trans no tienen su espacio, que creen su espacio. Si coincidimos en espacios, unámonos. Pero no nos pidan nuestro espacio que nos costó. Primero formen su espacio, así como nosotros formamos el nuestro. Y de ahí, en lo que coincidamos, unámonos.
Se dieron varios ejemplos de alianzas con diferentes países, alianzas con grupos religiosos, alianzas con diferentes movimientos sociales, alianzas con comunidades LGBT. Se mencionó que las alianzas, no solamente para las alianzas y para cualquier otro tipo de trabajo en nuestro movimiento lésbico, feminista, no solamente es importante el contexto particular, como se había mencionado anteriormente en las plenarias, la particularidad de nuestros países, la particularidad de nuestras regiones, sino que también era importante los momentos, ¿verdad? Porque los momentos en muchas ocasiones dictan las posibilidades de una alianza. El otro lado, el tema de la exclusión de las compañeras por falta de recursos. En esto dijimos que hay dos caminos o dos soluciones posibles que podemos tener para el próximo encuentro. Entonces, uno sería el tema de buscar más recursos para tratar de incluir a más mujeres con menos recursos. El otro tema de las lesbianas feministas trans es que hubo un consenso en el grupo de incluir y no cerrarnos al diálogo, porque desde el momento en que pensamos que el ser lesbiana es un posicionamiento político y que es una construcción, que es una identidad, no podemos excluir a otras identidades. Entonces, creemos que de esto se trata la radicalidad, de enfrentarnos nuestros miedos, de enfrentar los miedos, el miedo que nos produce incluir a identidades nuevas, y que en eso tenemos que estar a la vanguardia en el movimiento y que entendemos de esa forma nuestra radicalidad. La discusión giró en torno a dos ejes, la dividimos así para que fuese más práctica. La primera tenía que ver con la discusión que se había iniciado en la plenaria respecto de las trans lesbianas y sus feministas y su participación o no dentro de este espacio. Al consenso que llegamos y que tiene que ver después con la propuesta es que nos gusta la idea de establecer un diálogo con ellas. Un diálogo no solamente en lo teórico, respecto de cómo plantean sus demandas, por qué se construyen como trans, lesbianas, feministas, sino también como un diálogo en lo político, en sus actividades concretas. Reconocimos en nuestro grupo que a lo mejor sería beneficioso para todos estos diálogos que queremos construir, reconocer que desde el punto de vista emocional hay mucho dolor aquí, porque en nuestras historias hay muchas historias de supervivencia, hay mucha gente que murió en el camino porque luchó por causas que tenían que ver con la visibilidad y con apropiarse de espacios que les eran negados, y con la opresión y con todos los ismos y las fobias. Entonces platicamos de que cuando hablamos de que nos ha costado mucho este espacio, y nos ha costado sudor, lágrimas y sangre, y ahí incluimos también la sangre no por ponerme muy dramática aquí, pero también estamos hablando de que ha habido muertos y muertas transgénero, transexuales en este camino de lucha. La discusión se centró en el tema inclusión, exclusión, alianza, radicalidad. El grupo en su conjunto se manifestó en pronunciarse que estos encuentros sigan siendo lésbico-feministas, de construcción política. No queremos trans dentro de los encuentros. No queremos transgéneros, transvestis, transnacionales y transgénicos. Ni transas. Exactamente. Nos pronunciamos por una necesidad de radicalizar el movimiento lésbico, y esto implica pensar nuevamente en el ámbito de la autonomía, repensar cómo se construye el movimiento, reconocer la historia del movimiento no empieza con este encuentro. Se habló mucho sobre esta necesidad de no dejarnos atrapar por discursos que no nos llevan a mucho dentro del propio encuentro. Por ejemplo, se habló de esta decisión que hubo en relación a dejar de llamarnos feminista, y que eso se resolvió en un segundo. Sin embargo, en términos de todo el discurso con los trans, paradójicamente nos ha llevado toda la mañana, y toda la mañana nos llevó a rechazar esa propuesta. En nuestro grupo nos pronunciamos en ese sentido. Estoy hablando del grupo que discutió ayer en la esquinita. Por otro lado,
planteamos sobre el ámbito de la exclusión de las lesbianas que no están aquí. La voz no tiene costo, las sillas están vacías, y en ese sentido la necesidad de abrir el encuentro a que participen las lesbianas que no están aquí y que la comisión organizadora amplíe su complicidad con las lesbianas que no están presentes. Se habló de, estoy dando los resultados de lo que fue esa discusión. Se habló de complicidad en el sentido de que hay que hacer lo posible porque aquellas compañeras entren a este encuentro, que la dignidad no pasa por pagar $200. Efectivamente estamos en una empresa, eso es una realidad. Este encuentro está costando. Ha habido transparencia en el manejo de los recursos, se hizo un informe en la mañana. Si ustedes votan que volvamos, ¿verdad?, a plantear este asunto, de acuerdo. Pero yo creo que el comité organizador, o por lo menos yo como integrante del comité organizador, de ninguna manera, compañeras, con todo respeto, se los digo, estoy dispuesta a que se me falte el respeto, sí, y además se me difame, hablando de complicidades con quién, no estoy dispuesta. Entonces... Solamente voy a aclarar lo que queríamos decir con complicidad. Yo fui de ese grupo, fíjense, cálmense, cálmense. Miren, yo fui organizadora del octavo, así empecé yo mi intervención en el grupo. Fui organizadora del octavo encuentro feminista de América Latina y el Caribe. Fui organizadora del primer encuentro de mujeres negras de América Latina y el Caribe. Y yo sé lo que cuesta ser comisión organizadora. O sea, tiene muchas implicaciones. Lo que yo propuse, de manera particular, que el grupo acogió, es una cosa que hicimos en Dominicana. Por supuesto que caímos otra vez en el problema de los hoteles caros, cosa que la misma comisión posteriormente analizó como un error político y seguimos reproduciéndolo. O sea, yo me autoculpo colectivamente como comisión organizadora que entramos a la misma dinámica. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Muchas compañeras no podían entrar al encuentro y la comisión organizadora hizo una complicidad política, subrayo, una complicidad política de, entre las feministas, dejar entrar a muchas compañeras sin que el hotel se diera cuenta. O sea, el discurso del sistema hace tan rápido sus acomodaciones que ya el feminismo, como lo que cuestionábamos ayer, estaba absorbido. La misma autonomía, también muchas mujeres que están en la institución se dicen autónomas también porque dicen que apoyan la estrategia movimentista, por lo tanto también es un discurso que también está siendo... Entonces avanza tan rápidamente sus acomodaciones que nosotras pensamos que la única manera en este momento de hacer una contraparte que logre consistencia y fuerza es generando grupos de mujeres pensantes. Y esa es como nuestra propuesta. Y en ese sentido nos paramos primero como personas, después como mujeres y después como lesbianas. Cuestionamos el tema del sistema amoroso, del sistema de la pareja, del matrimonio, de la heterosexualidad, la maternidad, cuestionamos el tema de la culpa, de los miedos. Lo que quiero decir con esta descripción, que está muy superficial, es que nosotras sí tenemos una acción política, o una actuancia política, pero que nuestra actuancia política es esa. O sea, es este tipo de espacio. Entonces no es una actuancia callejera. Ahora, eso no quiere decir que no salgamos a la calle y de repente salimos a la calle, pero no es nuestra prioridad. ¿Dónde está hacia afuera? ¿Y de qué manera tú puedes decir realmente, de una forma un poco binaria, que hay un adentro y hay un afuera en la sociedad? Eso por un lado. Por otro lado, a mí me cuesta mucho cuando una ideología dice, este es el camino, de manera muy lineal. O sea, primero eres esto, después pasas a hacer esto, después pasas a hacer esto. Justo por lo que decías tú, Ale. Porque yo creo que las experiencias de conciencia política, construcción de sujeto política, se viven de manera muy distinta. Para mí, bueno, fue una entrada primero al lesbianismo, perdón, al feminismo, y quizás antes al ambientalismo. Es un poco loco, ¿no? Cómo cada quien va llegando a un proceso que te cuestiona el sistema y tal. Y lo otro que me cuesta un poco, y me parece súper chido el rollo de que no se atrapen en esta cuestión de la urgencia y la inmediatez de que todo hay que resolverlo ya. Pero a mí sí me da mucha urgencia, y cuando veo cosas de pobreza, de injusticia, de guerra, que pasan mañana o pasan mañana, el próximo mes o ahorita,
términos de la relación sociedad civil-Estado. ¿Estamos proponiendo un Estado o no estamos proponiendo un Estado? Pero esas cosas no las explicitamos así tan claras, ¿no? O sea, ¿cuál es la propuesta de sociedad que estamos trabajando aquí? Por ejemplo, las preocupaciones sobre si el macrosistema tiene que ser el socialismo, no sé qué. Digo, coño, pero si eso yo no puedo resolver ahorita, cosas como muy cercanas a mí. No es que, ¿cómo decirte? Yo quisiera pensar que no, como de no pensar en pedazos. Es decir, si me asumo autónoma, eso tiene que pasar por mi relación, en cómo construyo mi espacio doméstico, mis relaciones amorosas, mis relaciones amistosas, mi salida, entrada o relación con el mundo público. Y que todo eso es parte de una manera de vivir y no necesariamente tengo que resolver los problemas de la macroeconomía o la gran propuesta universal que está esperando la humanidad, porque finalmente eso yo creo que para mí funciona más bien al contrario. Yo me acerco más al mundo a partir de mi experiencia personal cotidiana. Y por encima de todo, defendimos siempre y seguimos defendiendo hoy, ya sé que es otra realidad, ¿no? Pero la autonomía, quiero decir, la autonomía, por supuesto, de los hombres, la autonomía de todos los movimientos mixtos, y yo siempre que digo mixtos, o sea, masculinos, porque no existen movimientos mixtos, existen movimientos masculinos en los que van. Y luego, autonomía con respecto al Estado, es que ahora ahí es otra situación. Nosotras no tenemos en mi grupo feminista ni una subvención, quiero decir, hacemos una rifa para el 8 de marzo, que ganamos 3.000 euros con la rifa, antes de aceptar una subvención que nos va a exigir contrapartidas. Es que para nosotras está clarísimo. Por eso si hay una guerra, a mí me indigna la guerra y me indigna la injusticia social, pero yo sí me aguanto las ganas de salir a la calle. Me aguanto las ganas de salir a la calle porque estoy construyendo un discurso potente, alternativo al discurso hegemónico. Y porque siento que al salir a la calle le estoy haciendo un favor al sistema, porque estoy ayudando a que ese sistema se recicle. Porque creo que los movimientos de resistencia al sistema lo único que hacen es empoderar al sistema. Cuando dijimos que el proyecto democrático neoliberal era globalizador y deshumanizante, que agudizaba la pobreza y el sistema de dominio sobre las mujeres, nos propusieron hacer lobby, ahora llamado advocacy, o estrategia de incidencias en las agendas públicas nacionales e internacionales, para agregarle género, derechos humanos, justicia y salud a aquel proyecto. Cuando dijimos que no había nada que hacer con los partidos políticos y el Estado, nos dijeron que había que influir en el poder, que este poder era legítimo porque era democrático. Cuando dijimos que había que hacer un movimiento autónomo, nos dijeron que no eran tiempos de movimientos, salvo para apoyar a los partidos y a sus candidatas que sí tenían poder y proyectos de sociedad. Las ONGs, nos dijeron, son para sostener el desarrollo económico con profesionales expertas en mujeres, trabajadoras pagadas al servicio de los proyectos eficientes. Lo que no nos dijeron es que estos proyectos eran funcionales a los intereses económicos de los países desarrollados y sus agencias implementadoras de las políticas verdaderas, entre comillas, para las mujeres. Según se ha expresado a lo largo de estos días, esta sana diferencia, esta constructiva diferencia, tiene que encontrar cauces para que podamos construir desde allá de una manera que acabe dando resultados al final del camino, ¿no? Yo creo que vale la pena la insistencia, no se trata de ninguna forma de desandar caminos, sino de reconocer que no hay una vereda, en todo caso, que valga más que la otra, que somos afortunadamente un rico mosaico de diversidades. Qué bueno que mis carnalas no tuvieron para pagar esta farsa y que las sillas sigan vacías, porque si no, les hubiera salido de otro cuero las correas. De paso les paso a pedir disculpas que esta macuarra, chunda, chilanga, banda, guarda pelada, marginal, persona indeseable, ignorante, mal hablada, o como le quieran llamar,
No se va a dejar. Aquí por eso estoy otra vez. Y como a mí no me interesa quedar bien, solo les vine a aclarar esto, porque varios de ustedes me hicieron el paro con su solidaridad para el taco y para quedarme aquí. No me vale gorro si no soy bien vista. Bien dice el dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a nadie. Gracias, valedoras, porque se portaron raza conmigo. Chido. Gracias. Yo estoy ahora 100% segura de que va a ser en Chile. No sé si por reglamento hay que tener algo, por si acaso, entonces si no hay que tenerlo, dejémoslo en Chile. Dejémoslo en Chile. Me pareció a mí percibir que estábamos de acuerdo en que Chile va a ser la sede del próximo encuentro, que no tenemos una sede alternativa, que nos vamos a reunir, como propuso Norma, antes y después del encuentro feminista, pero nos vamos a reunir simplemente para hacer millones de cosas, pero no vamos a tomar ninguna decisión en ese espacio acerca del próximo encuentro feminista. ¿Está bien? Entonces mi propuesta es, primero, que sí se mantenga a partir de Chile, que sea paralelo a los encuentros, y segundo, de que se tome una decisión aquí, que dentro del encuentro feminista que viene hay un espacio de seguimiento, de transición, digamos, para el próximo. Esa es mi propuesta. Las posturas que salieron de las plenarias fueron diversas. Existen algunas, y las más recurrentes son aquellas que afirman que la globalización es el triunfo más importante de la masculinidad y tiene todas las capacidades para reconstruirse a sí misma desde la masculinidad. Algunas de las propuestas concretas que mencionaron, y si me faltan algunas, por favor, coméntenlas, agréguenlas. Necesidad de articular estrategias surgidas desde una visibilidad. No podemos vivir aisladas. Otra, necesidad de articularnos con otros movimientos políticos y sociales porque poseemos múltiples identidades que nos atraviesan. No podemos extraernos de las diferentes realidades de los grupos que conformamos las lesbianas. Debemos integrarnos como lesbianas feministas a espacios públicos y privados, participando abiertamente como lesbianas. Es necesario buscar mayores recursos para los encuentros, buscar espacios más económicos y que preferentemente sean administrados o propiedad de mujeres. Respecto a la posibilidad de abrir el encuentro a las compañeras lesbianas feministas transexuales, hubo dos posturas. La primera, que dice que el espacio de los encuentros no debe abrirse a las lesbianas transexuales feministas porque nuestras realidades son distintas. Ellas deberían de crear sus propios espacios como nosotras lo hicimos respecto al movimiento feminista. Y otra postura que dice que debemos abrir el espacio de nuestros encuentros a las lesbianas transexuales feministas, ya que de lo contrario reproduciríamos la discriminación que hemos vivido las lesbianas feministas. Se señaló la importancia de tener herramientas relacionadas con el derecho para hacer el trabajo cotidiano relacionado con los derechos humanos, pero se señaló también la importancia de ser críticas frente a estas herramientas. En Centroamérica expresaron que muchas de las lesbianas están dentro del feminismo y los movimientos de mujeres. No hay movimiento lésbico realmente. En el caso de Panamá hay grupos de hombres y mujeres, pero sin política lésbica feminista. En Ecuador se hizo un trabajo para introducir en la Constitución la antidiscriminación que estaba antes en el Código Penal. Se logra a partir de una articulación con pueblos indígenas, donde el planteamiento era la reivindicación de la diversidad de los pueblos indígenas y se introduce lo sexual. Se plantea también que hay un activismo sin discurso que no sirve y solo recicla, y estamos haciendo acción política, pero sin discurso distinto al instalado por el patriarcado masculinista. Parece que no tenemos memoria, el movimiento está absorbido. Es necesario pensar un nuevo mundo civilizatorio, una nueva cultura fuera de las lógicas masculinistas. Se plantea la cuestionante sin pensar, es una cuestión clasista. Ante esa pregunta la respuesta es no, pues cualquier lucha social debería pensar primero en el discurso que la sustenta. Una discusión se generó en torno al planteamiento de que el feminismo ha fracasado por estar absorbido por el sistema. Las reacciones a este planteamiento es que aún para muchas sigue siendo una propuesta teórico-política importante, un marco referencial que atraviesa la política colectiva y la personal,
y que es hasta ahora la única propuesta de transformación real del mundo. Lo de la plenaria del día de ayer, de hacerlo en un local del PRI, que es algo indigno para la historia de este país y que tiene que ver con intereses partidarios personales. Varias expresaron su desilusión en el encuentro, con dolor de cómo han sido maltratadas. Por ejemplo, que a la compañera de Nicaragua se le exigiera que bailara porque fue becada por la comisión organizadora y ella estaba enferma del estómago. Si las identidades son autodefinidas y políticas, si el género es una construcción, lo es para todas, para nosotras y para las trans. Si una persona se define como mujer trans, lesbiana y feminista, nosotras no tenemos ninguna autoridad para decirle que no lo es y cerrarle el acceso a este espacio. No queremos estar con mujeres que en el discurso y en la práctica nos violentan y nos niegan. En este sentido, tenemos una pregunta directa a las compañeras que se autodefinen como autónomas. ¿En qué voluntad están de aquí en adelante? Queremos un espacio crítico en el que nos podamos respetar, dialogar y escuchar. Quiero llamar la atención, básicamente, sobre el asunto de que nosotras estamos irrespetando la sala. Estoy harta. Eso se llama pasión, eso se llama intensidad, eso se llama aplaudir. Perdón, nosotras hemos pedido los turnos, hemos asumido los turnos y creo, compañera, ya está bueno. Esto es un debate político, no un asunto personal. ¿Ok? Al llamado a las autónomas a abrir el diálogo con el resto de las compañeras, quiero responder lo siguiente. Las que están debatiendo sobre la transexualidad lo están haciendo con todo el discurso del sentido común instalado, reinstalándolo cada vez. En cambio, las que apostamos por un cambio civilizatorio, tenemos que reinventárnoslo todo. Por lo tanto, sus debates no nos aportan, nos restan energías. De las más importantes son, pues tenemos una pregunta muy fuerte, que es, pues cómo se van a trabajar los mecanismos de inclusión intergeneracionales. También sabemos que lo personal es político, pero es necesario reconocer que existen momentos para ventilar las problemáticas personales y pues esto no debe interferir con los tiempos destinados a las discusiones de orden político. Disculpen. También es muy importante reconocer lo que es el arte, la cultura y toda la forma de expresión como herramienta política y de comunicación, ya que sentimos como jóvenes que todas las partes culturales fueron más de relleno que en realidad en lo que se planteaba, ¿no? Lo que se quería. En la mesa de prensa no estaban consideradas las jóvenes, no había una voz joven ni siquiera en las ponencias ni en las plenarias. Recordar que las jóvenes no solo somos mano de obra técnica o logística, sino que también tenemos la capacidad de organizar y La educación es heterosexista, aburrida, invisibiliza la pluralidad. Las lesbianas estamos ausentes, así como la visión de género. Se aplica una enseñanza metodológica que sectoriza el saber y donde el poder capta a sus grupos para que los representen, con un sistema que está estructurado no para pensar o para formar personas pensantes, sino con grandes limitaciones, ya que este tipo de especialización hace que gran parte de la educación no llegue a las masas. Como una tarea más bien, analizar la currícula del sistema educativo y hacer propuestas desde la perspectiva de género y, por supuesto, desde el lesbianismo. ¿El derecho de las trans o no? Por ejemplo, a mí me duele que estemos discutiendo este tema cuando desde el 87 que estuve en México hubo temas que, por ejemplo, siguen sin discutirse, como la inclusión de lesbianas, que no son feministas, la inclusión de mujeres de otras latitudes a estos encuentros, porque por ejemplo en el primer encuentro vinieron mujeres de todo el mundo
En el segundo encuentro se cerró un poco el espacio, se les dio voz pero no voto, y son lesbianas, y están en otras latitudes y podríamos estar también aprendiendo mucho de ellas. En este asunto de los trans, yo creo que mi propuesta es cerrar el debate en este momento. Por consenso, creo que no estamos permitiendo la entrada de los trans a los encuentros lésbicos, feministas. Pero si abrimos este lugar a las trans, entonces abrámoselos a los bisexuales, a los heterosexuales lésbico-feministas, a los paidófilos, a los zófilos, a los coprófilos y a todo el mundo de la diversidad sexual. No se vale abrir estos encuentros nada más a las trans, abrámoselos a todo el mundo, a toda la diversidad sexual, y entonces dejemos de ser lesbianas feministas. Mis mejores amigos son transexuales y transvestis, y ellos son heterosexuales, ¿sí? Mis mejores amigos, ¿sí? Yo lo que planteo es que ellos se organicen en sus grupos, ¿sí? Que ellos se organicen y que nosotras establezcamos alianzas con sus organizaciones de las bisexuales, de las transexuales, de los queers, pero que no mezclemos el movimiento de lesbianas feministas con todas esas diversidades. Y me parece muy injusto estar perdiendo tiempo discutiendo. No tenemos por qué meternos en asuntos que corresponden a otras sexualidades, ¿sí? Los respetamos, qué bueno, y yo defiendo a mis amigos trans, los defiendo. Si yo me quiero convertir en trans, me voy a convertir en trans, ¿sí? Pero no es justo que en un encuentro de lesbianas feministas traigamos y distraigamos los asuntos lésbico-feministas con asuntos que no nos competen. Las somos lo máximo, extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas vivas arrogadas al rival de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y manzano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta marginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano.